Vamos a leer la palabra, Salmos 20 del 1 al 9. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Las personas que puedan hacerlo, porque hay personas enfermas que no pueden ponerse de pie y tenemos que considerar eso. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Dios haga memoria de todas tus ofrendas, se acepte holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. El Rey es nuestro Dios, porque está de mayúscula. Pueden ponerse de pie, pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo es una oración que hacía todo el pueblo de Israel a favor de su rey. El rey era David. Ustedes saben que el rey David fue un rey muy amado por el pueblo de Israel y Dios lo bendijo mucho en sus batallas, ¿sí? David fue un hombre de guerra. Dios siempre lo usó para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Entonces el pueblo oraba por el rey David cada vez que él salía a la guerra. Entonces el pueblo de Israel oraba este salmo. Todo el pueblo lo hacía, todo el ejército que iba con David también se lo sabían de memoria y lo oraban, lo proclamaban. Cuando me di cuenta del contexto de ese salmo, me llamó mucho la atención. Mire, es orar por el rey David que iba ¿a qué? A la guerra. Es decir, orar ¿por qué? Por otro. Muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros sí hacemos mucho, es orar ¿por qué? Por nosotros, pero orar para que le vaya bien a otro, como que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta orar para que a otros les vaya bien. Imagínese usted que oremos por un hermano. ¿Qué tal de un hermano que venga acá y nos diga: hermanos, esta semana el doctor me dijo que tengo cáncer, ténganme en sus oraciones? Hay hermanos que no hacen eso porque creen que tener cáncer, no, qué pena, qué dirán los hermanos, ¿sí? Hay hermanos que por ejemplo, en estos días en el ayuno una hermana abrió su corazón a todos los que estábamos en el ayuno, ¿no? Y dijo algo muy personal para que nosotros oráramos por ella y para que la tuviéramos en oración. No digo qué, pero fue algo muy personal, que yo digo que cualquiera no hace eso, ¿no? Usted se imagina donde un hermano venga acá y le diga: hermanos, estoy desempleado, mañana tengo varias entrevistas, he llevado la hoja de vida a varias empresas. ¿Qué tal, hermanos, si oran por mí? ¿Cómo les parece eso? Sería de gran bendición, ¿no? ¿Qué tal un hermano que la otra semana le van a hacer una cirugía muy delicada, y que nos diga el domingo: hermanos, quiero que oren por mí porque el próximo lunes me van a hacer una cirugía muy delicada? ¿Cierto que eso no lo vemos? Eso no lo vemos. No sé qué pasa con nosotros. No sé qué pasa con nosotros, pero no pedimos la ayuda de los demás, que nos apoyen en sus oraciones. Me gustó mucho lo de esta petición, lo de la hermana Gloria, para que oráramos por su nieta. No todo el mundo hace eso.
¿no? Se van de viaje para otro país y creen que pueden con eso, ¿no? Que no necesitan ayuda de nada, que no necesitan que oren por él. No, hermanos. Yo creo que como iglesia debemos de unirnos para orar los unos por los otros. Amén. Para orar los unos por los otros. Aquí el salmista habla de 6 cosas, de 6 razones del por qué él cree de que Dios le va a ayudar. 6 razones del por qué él tiene la seguridad, la fe, la confianza de que Dios le va a ayudar en sus momentos de dificultad. Qué bueno, hermanos, que usted y yo también nos llenemos de esas 6 razones. Que cada vez que usted pase por una dificultad, usted tenga en cuenta esas 6 razones, porque yo sé que eso le va a ayudar a usted en su fe. ¿Usted sabía que un cristiano sin fe no es nada? Pues no lo digo yo, lo dice la palabra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted sabe qué es fe? Fe no es positivismo. No. ¿Sabe qué es fe? Fe es creer en la palabra de Dios. ¿Usted sabía esa definición? Que fe es creer en lo que dice la palabra, que lo que dice la palabra de Dios no es una mentira, que Dios no miente, que esta palabra es eterna, que esta palabra es de ayer, de hoy y por siempre. Que el Señor Jesucristo dijo que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fe es creer en lo que dice la palabra de Dios. Me gustó mucho esta definición. La gente que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, no tiene fe. ¿Usted sabía eso? Dirá usted, pastor, ¿usted de dónde sacó esa herejía, pastor? No, sencillo. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces nadie puede decir tengo fe si nunca lee y nunca estudia la palabra de Dios. Qué bueno que cuando usted lea la Biblia, estudie la Biblia, usted diga sí. Esa palabra es para mí. Que cuando usted lea la Biblia y la estudie, usted diga, sí, yo voy a poner mi nombre en esa promesa. Por ejemplo, Jesucristo nos dio una promesa muy linda allí en Mateo 28. Y estaré con vosotros. Póngale el nombre, Marta. Jesús estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay otra promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Adonías, si mueres, vas a vivir. Que usted le ponga nombre a cada promesa que hay. Eso es fe. ¿Usted sabía que eso es fe? Eso es fe. Entonces esto es un salmo de fe, un salmo que nos va a ayudar a usted y a mí en cuanto a la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado también a mí y lo que le pasa a todo ser humano. Cierto que hay veces en la vida donde uno dice, Dios, no tengo fe, Dios, no me falta la fe. Señor, esto sí sobrepasó ya todo. Dios, ayúdame. ¿Le ha pasado? Sí. Bueno, este salmo nos va a ayudar a eso. 6 razones del por qué el salmista tenía fe en Dios. La primera está en el versículo 1, Salmos 21. Jehová te oiga en el día del conflicto.
¿Qué es un conflicto? Definamos eso. Un conflicto es que usted se quede desempleado, ¿o no? Un conflicto puede ser que su esposo o su esposa lo deje, ¿o no? Un conflicto pueden ser las deudas, ¿o no? Un conflicto puede ser una enfermedad. Sí. Un conflicto puede ser que usted peleó con su esposa, con su esposo, o con su hijo, o con su hija. Eso es un conflicto. Y aquí el salmista dice que Dios, él tiene la seguridad de que Dios lo va a oír a él en el día del conflicto. ¿A usted no le parece precioso eso? Saber de que Dios escucha nuestra oración cuando estamos en conflicto. Cierto que muchas veces cuando estamos en conflicto, los que están al lado nuestro nos ignoran. Los que están al lado nuestro son indiferentes, ¿o no? Varios hermanos de la iglesia se dieron cuenta que estoy desempleado y por aquí no ha venido nadie con un mercadito. Varios hermanos de la iglesia se dieron cuenta, o amigos o familiares, o familia, que estoy enfermo y no preguntan por mí, cómo estoy. Y estoy postrado en una cama, no me puedo levantar ni siquiera para hacerme un tinto, ni para hacerme una sopa. Y cuando estamos en el conflicto, hay gente que nos ignora, hay gente que es indiferente. Pero aquí Dios nos está diciendo que Él no es indiferente, ni nos ignora cuando estamos, ¿qué? En el conflicto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La segunda razón por la cual David tiene confianza que Dios le va a ayudar cuando esté en el conflicto es porque él dice: el nombre del Dios de Jacob, ¿qué? Nos defienda. Quiere decir que David sabe que en el día del conflicto Dios lo va a ¿qué? A defender. ¿Usted sabe qué es eso? Quiere decir que usted no tiene que defenderse, que Dios lo va a defender a usted. Muchas veces cuando nos defendemos lo hacemos en la carne, ¿o no? Y Dios nos está diciendo acá: no tienes necesidad de defenderte, yo te voy a defender. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hay un texto que yo hace días lo tengo aquí en mente, 1 Samuel 17:45. ¿Se acuerdan cuando David enfrentó al filisteo, al gigante Goliat? Mira cómo David dice una palabra hermosa. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, vienes con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿De qué? Qué frase tan hermosa. ¿Usted sabía que ese es un nombre de Dios? Un nombre de Dios es Jehová de los ejércitos. Dios nos defiende porque Él es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas batallas enfrentamos todos los días, no? Enfrentamos la batalla del divorcio. Yo creo que esa es una de las batallas más difíciles que un ser humano pueda enfrentar. Hay muchos que están enfrentando la batalla de la separación. Qué difícil es que el esposo se vaya con otra y te abandone y te deje. Que la ayuda, la provisión que traía ese esposo ya no la hay, ya no la tienen. Pero aquí el Señor dice que el Señor te va ¿a qué? A defender. Hay otra batalla muy difícil, es la enfermedad. Hay enfermedades incurables, ¿usted sabía eso? Hay enfermedades que todos los días degrada más a la persona.
Es una batalla. Y aquí el Señor dice que Él está ahí para defendernos. Otra batalla que enfrentamos todos los días es nuestras pasiones, nuestros malos deseos. ¿O no? ¿Cuántas personas luchan con el alcohol? ¿Cuánta gente lucha con el vicio? ¿Y cuánta gente quiere salir? Pero es una batalla. Ahí es donde necesitamos que Dios venga ¿a qué? A defendernos. A veces hay que meternos en los zapatos del otro para poderlos entender, ¿o no? ¿Usted sabía que hay gente que está esperando un donante? Un donante de un riñón, un donante de corazón, y lo anhelan, lo piden: Dios, ayúdame, pero no, para que sea un donante debe de haber muchas exigencias, ¿no? Pero es esa persona que quiere vivir otro año más, que quiere vivir más días, que está joven y que nada que resulta un donante. Pero aquí el Señor nos está diciendo que el nombre de Jacob, ¿qué? Te defienda. Jehová de los ejércitos nos va a defender cuando enfrentamos estas batallas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La tercera razón por la cual David creía que Dios le iba a dar la victoria está en el verso 2. Dios me envía ayuda desde el santuario. ¿Sabe qué es ayudar? Ayudar es tenderle la mano al otro, ¿cierto? O hacerle al otro lo que él debe de hacer, hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces necesitamos, si nos caemos, necesitamos que alguien ¿qué? Nos levante, ¿no? Cuando estamos heridos o estamos graves de enfermedad, quisiéramos que algún taxi parara o que el vecino nos llevara, que tiene carro, nos llevara al hospital. Estamos desempleados, queremos que alguien nos ayude a meternos en esa empresa donde está el hermano tal o donde está el familiar tal. Que si no tengo cómo mercar, que alguien me ayude a saciar esta hambre. Y aquí dice el Señor que Dios no solo nos va a defender, sino que también Dios nos va a ¿qué? A ayudar. Como lo dije ahora, hay personas que nos pueden ayudar, pero no nos ayudan. Hay personas que nos pueden ayudar, pero son indiferentes a nuestra necesidad, a nuestro problema. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es así. Dice acá que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar con su poder, con su gracia, con su favor, con su misericordia. Que Dios no va a decir, venga mañana o venga la otra semana. No, Dios siempre va a estar disponible. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios siempre va a estar disponible para ayudarnos. Pero lo que me llama la atención de esa frase es: Dios envía ayuda, ¿desde dónde? Ya. ¿Y cuál es el santuario? El templo. Usted sabía que según este versículo y otros versículos, los mejores lugares para Dios hacer un milagro es cuando usted se congrega. ¿Usted sabía eso? Pues si no lo sabe, qué bueno que lo aprendió. Dios envía ayuda, pero desde el santuario. Aquí va una perla para los del grupo de alabanza. Usted sabe, miembros del grupo de alabanza, que lo que ustedes hacen es de lo más lindo, de lo más hermoso. Hay
personas que vienen acá cargadas, cansadas, que vienen con problemas, y que Dios los va a usar a ustedes en la alabanza para que esas personas entreguen sus cargas, sus dificultades en la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios envía ayuda. ¿Desde dónde? Envía ayuda desde su santuario. La gloria sea para Dios. Aquí vemos lo importante de congregarnos, aquí vemos lo importante de venir a la casa de Dios. David sabía que él era un hombre de guerra, un hombre experto en la guerra. Él sabía que tenía un buen ejército, él sabía que tenía buenas armas, pero él no ponía la confianza ni en sus armas, ni en su ejército, ni en su habilidad, ni en sus dones, no. Él ponía su confianza en Dios. Y él sabía que esa ayuda venía desde el santuario. Por eso escuchamos palabras como estas, que para él congregarse era más dulce que la miel. Por eso él decía que un día en el atrio de Jehová para él es mejor que 1000 fuera de ellos. Porque él sabía ese secreto, que Dios envía ayuda desde el santuario. La quinta razón por la cual David creía que Dios le iba a dar la victoria era porque él tenía esta fe: Dios me dé conforme al deseo de tu corazón. Usted sabe, pilas con lo que voy a decir, porque lo que voy a decir, si usted lo malinterpreta, entonces está mal, ¿no? Y es bastante importante que me preste atención a esto. El texto está diciendo: Dios, yo tengo deseos en mi corazón y yo quiero que tú me des conforme a ese deseo que hay en mi corazón. Es decir, Señor, que esos anhelos que hay en mi corazón se cumplan. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos planes? Tenemos deseos. Por ejemplo, aquí hay hermanos que anhelan tener un buen empleo, anhelan que Dios le dé sanidad, anhelan salir de las deudas, anhelan tener una motico para poderse transportar hacia el trabajo en la moto, anhelan una casa propia, anhelan un esposo, una esposa. ¿Cuántos creen que Dios puede cumplir esos deseos que hay en nuestro corazón? ¿Es cierto que Él tiene el poder para hacerlo o no? Pero vamos a leer un texto que Dios nos pone una condición para que ese texto se cumpla en nosotros. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa, hace planes, mas Dios endereza ¿qué? Sus pasos. Es decir, usted le dice a Dios: Dios, por acá, pero Dios dice: no es como por ahí, es como por aquí, es por acá. Ah, ya. Usted puede planear su vida, pero el Señor es el que decide si eso va a pasar, si eso va a suceder o no va a pasar. Usted hace planes, pero el Señor es el que dirige ¿qué? Nuestros pasos. En el corazón del hombre hay planes, hay deseos, pero el Señor es el que decide si esas cosas van a suceder o no van a suceder. ¿Se acuerda como nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? Hágase tu voluntad, mas no ¿qué? Mas no la mía. Haga planes. Dígale a Dios lo que usted desea, pero Dios es el que decide al final. Amén.
Hay otro texto parecido a este, Proverbios 19:21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué está diciendo el texto? Que el hombre hace muchos planes, pero Dios es el que realiza esos propósitos. Usted puede tener muchas ideas, pero Dios es el que toma la última palabra. Hay otra versión que dice: el hombre propone, pero Dios es el que dispone. El corazón del hombre hace muchos proyectos, pero al final son los designios de Dios los que se hacen realidad. Hay personas que creen, miren esta frase, y hay gente que toda la vida han creído eso. Han creído: yo soy el dueño de mi propio destino. Eso es una palabra errónea. Una frase diabólica, dañina. Usted no es dueño de su propio destino. Olvídese de eso. Recuerda eso, los planes que usted y yo hacemos son planes humanos, pero no son planes infalibles. ¿Usted sabe qué es infalible? Que nunca se equivoca. ¿Cuántas veces nosotros hacemos planes y salimos con un chorro de baba? ¿Sí o no? Invertimos en un negocio 30, 50 millones de pesos y no salimos con nada. ¿Sabe por qué? Porque los planes humanos no son infalibles. Usted y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Nuestros planes tienen que estar sometidos a la soberanía de Dios. No hagamos como muchos. Hay muchos vivos por ahí que quieren hacerle trampa a Dios. Mire pues, se enamoran de un inconverso y después le dicen a Dios: Dios, bendice este noviazgo. Y se van a casar con un inconverso: Señor, bendice este matrimonio. Muchos toman una decisión y luego le buscan a Dios que Dios apoye esa decisión. Olvídese de eso. Usted no puede chantajear a Dios de esa manera. Es al contrario. Pídele a Dios que te dirija y que se haga la voluntad de Él, no la voluntad tuya. Dios nunca va a bendecir la voluntad humana. Y más si la voluntad humana, los planes que usted tenga, están fuera de la palabra de Dios. Hay hermanos que me han dicho: pastor, ¿cómo sabe uno si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Yo siempre le doy dos respuestas. Primero, busque la guía de Dios por medio de su palabra. ¿Te vas a casar con un inconverso? Pues ya la Biblia te está diciendo de taquito que esa no es voluntad de Dios. Que te vas a meter a un negocio de vicio, de trago, de alcohol, pues sepa que Dios nunca va a bendecir ese negocio. Que si te vas a prostituir y vas a ganar la vida prostituyéndote, y no creas que Dios va a bendecir tu trabajo. ¿Entienden eso? Y para uno saber, lo segundo, para uno saber si es la voluntad de Dios o no, es buscar la voz sabia de personas piadosas que están alrededor nuestro. Vuelvo y repito, personas sabias y piadosas, que son muy poquitos. Hay poquitos en la iglesia así, sabios y piadosos. Busque esas personas, no busque el chismoso y el que da mal ejemplo en la iglesia. No busque un consejo de esa persona porque te va a orientar a mal. Piadosos y sabios. La sexta razón por la cual David tenía confianza en Dios, que Dios le iba a ayudar en el día del conflicto, está en el verso 4 al final. Y cumpla todo tu consejo. Esta es parecida a la otra.
Aquí David está diciendo, yo tengo la seguridad de que Dios va a cumplir todos mis planes, todas mis metas van a tener éxito. Todas mis metas se van a hacer realidad. Pero recuerde, las metas de David estaban conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Y cuando usted hace un plan y usted le buscó la dirección de Dios, la voluntad de Dios, usted lo que va a hacer es sano y es bueno y agradable a Dios. Tenga esa seguridad que Dios va a cumplir ese deseo, esa meta. David, ¿por qué tenía esa fe? Porque él buscaba ayuda ¿desde dónde? Desde el santuario. Hay muchos que buscan la ayuda pero tomando cervecita. Muchos buscan la ayuda de Dios haciendo lo malo. Hombre, ¿cómo Dios te va a ayudar? Por eso David estaba seguro de que si él ponía todo en las manos del Señor, si él buscaba la dirección de Dios y la voluntad de Dios, Él te va a ayudar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios por la palabra. Dios Todopoderoso, gracias porque has hablado a mi vida. ¿Cuántas veces, Dios, nos hemos visto sin fe? Nos hemos visto, Dios, sin confianza en el Señor y a veces no tenemos de dónde agarrarnos. Hoy Dios nos ha hablado por medio de la palabra 6 promesas o 6 razones por la cual David creía que Dios lo iba a ayudar en el día del conflicto. Permite, Dios, que podamos también tener esa misma fe que tuvo David. Y que este salmo, Señor, nos ayude cuando estemos en el día del conflicto. Dios, oramos como los apóstoles te pidieron a ti, oh Señor Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra. Los discípulos te decían: ayúdanos a nuestra fe, aumenta nuestra fe. Eso es lo que queremos en esta noche. Quiero que nos ayudes en nuestra fe. Quiero que nos aumentes nuestra fe. Permite, oh Dios, que cada vez que leamos este salmo, el Señor inyecte en nuestro corazón fe, confianza, convicción de que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que nos va a oír, que nos va a defender, que nos va a ayudar. Un Dios que tiene el poder para concedernos los deseos que hay en nuestro corazón, si es que los deseos que hay en nuestro corazón están conforme a la voluntad de Dios. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.